Uh, muy buenas noches querida familia. Ya descubrí a unos amigos que están a punto de entrar a escena. Les damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos estudiando Génesis, el libro de Génesis, estamos en el capítulo 2 y entramos a un tema muy importante que empieza a ser el matrimonio, la familia y no se pueden perder estos próximos capítulos, más bien estos próximos versículos, porque es el fundamento del matrimonio, es como Dios creó la familia, es como Dios creó el matrimonio. Y precisamente algo que quiero decirles es que aquí en la iglesia tenemos diferentes grupos de matrimonios. Tenemos varios grupos de matrimonios, tenemos 4 grupos de matrimonios. Son 4 matrimonios que a su vez cada uno tiene un grupo y creo que Toño y Flor tienen 2. ¿Sí tienen 2? O 1. Pero Dos. ya hoy. Gracias a Dios. Gracias. ¿Tienen 2? Sí, tenemos dos. Asústame, pues les quiero presentar a Flor y a Toño. Ellos son amigos ya muy amados, muy queridos. Son servidores de la iglesia ya desde hace ya varios años. Y ellos forman parte de este grupo de matrimonios que están cuidando matrimonios, que están enseñando a matrimonios. Y para mí es un placer que ellos esta noche nos compartan, esta noche nos enseñen. Ellos han estado ya desde hace ya algún tiempo dirigiendo a matrimonios. Y platíquenme qué ha sido para ustedes la experiencia de estar dirigiendo matrimonios. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes ven? Bueno, hola, antes que nada, saludos a todos. Pues fíjate, Hugo, que primero es un privilegio que Dios nos ha dado, el poder servir y el poder compartirle a los matrimonios de su palabra. Es un gran privilegio. Y sí hemos notado pues muchos problemas, porque son muchos problemas los que constantemente están. Y unos de ellos son, por ejemplo, que en los matrimonios existen las mentiras, hay infidelidades, hay donde el esposo, ya sea el esposo o la esposa, aún no se cortan el ombligo con los papás, como se dice por ahí, no se han cortado el ombligo, y bueno, eso acarrea problemas con el esposo o con la esposa cuando es uno o el otro, ¿no? Y Y pues lo principal lo que vemos es la ausencia de Dios, definitivamente, y que no cuando yo lo que aprendí o lo que el Señor me ha mostrado en este tiempo es que cuando no tenemos claras nuestras prioridades, entonces ya viene todo el desorden en nuestro matrimonio y pues va para abajo, ¿no? Para nuestros hijos también. Eso es son como lo más relevante, pero algo que hemos notado que en los estudios que tenemos para matrimonio, durante todo el estudio, todo el tiempo que dura el estudio, repetimos y repetimos una y muchas veces cuáles son las prioridades, porque como le decía, mi esposa, es muy importante tener las prioridades bien definidas en nuestro matrimonio, pero como Dios lo estipula en su palabra. Y aún así, con esa repetición que hacemos constantemente, pues nos encontramos con muchos problemas en los matrimonios, precisamente por la ausencia de Dios. Así es. Y ustedes han estado ya dando consejería matrimonial durante ya un buen rato y se han aventado casos muy duros, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque ustedes han sido un ejemplo de trabajo, de cuidar a las ovejitas y ahora aventarse hasta 2 grupos de matrimonios. La verdad, le doy gracias a Dios por sus vidas, chicos. Y seguramente todos los hijos de los matrimonios también le dan gracias a Dios por sus vidas. Y qué importante es estar constantemente como matrimonios, estar estudiando, ¿verdad? Sí, sobre todo porque primero pues el Señor nos confronta a nosotros, ¿no? Y a veces muchas veces, todo el tiempo estamos aprendiendo nosotros, y pues cuando vamos a alguna situación y todo, pues el Señor también nos confronta. Yo me he sentido muchas veces confrontada
con lo que estoy compartiendo y el Señor me está diciendo, ¿y tú qué estás haciendo, no? En esto que tú estás diciendo, ¿tú qué estás haciendo? Entonces, pues el Señor también a nosotros nos está enseñando muchas cosas y la verdad que ha sido una gran bendición porque pues esto nos acerca más también a estar buscando a Dios y a estar buscando su voluntad y que Él sea que nos vaya dirigiendo en todo. Pues sí, reconociendo la gran necesidad que tenemos todos de Él, la verdad que sí. Sí, cada estudio es confrontarte. A mí la verdad me confronta también mucho la palabra, cada estudio, como dice mi esposa, aprendemos de cada estudio, de todo lo que el Señor nos confronta y de cada situación en los matrimonios, porque a mí me habla mucho la palabra y me confronta sobre todo porque la responsabilidad que tenemos como varones, qué es lo que se está realmente ejerciendo allá afuera, que precisamente la mayor parte de los problemas es porque el hombre no está haciendo el papel que Dios le encomendó o para el que fue creado, ¿no? Entonces, sí me confronta mucho siempre la palabra y Dios me dice, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Entonces, sí es muy confrontante. La verdad es una gran bendición que Dios nos ha permitido compartir de su palabra. Así es, mi querido Toño y Flor, pues le damos muchas gracias a Dios por la vida de ustedes y antes de ya empezar el estudio vamos a orar, por supuesto, y quiero saludar a los que están conectados. Alicia Leónides, muy buenas noches, amados pastores y hermanos, que Dios los colme de bendiciones, muchas gracias. Elizabeth Martínez, un abrazote hasta Aguascalientes, hola familia de La Roca, listas para recibir la bonita enseñanza. Francisco Álvarez, buenas noches, bendiciones. Les pido oración por la señora Estefanía y el señor Narciso, tienen COVID, viven en Veracruz y ya son señores de avanzada edad. Claro que sí, vamos a orar ahorita por ellos. América Juárez, buenas noches, lista para aprender, Dios les siga, bendiciones, pastores, un abrazo América, igual a tu esposito. Carlita, buenas noches, lista mami y yo para deleitarnos en la palabra de Dios, qué gusto, salúdame mucho a tu mami. Dios los bendiga, Uriana, gracias y bendiciones. Alicia Leónides, pido oración por el señor Facundo Hernández, que tiene cáncer en el estómago, que Dios haga un milagro en su vida. Claro que sí. Todas estas peticiones vamos a pasarlas para que las pongamos en la página de la iglesia para estar orando y en los grupos. Mónica Solís dice, buenas noches, cada día que está pasando cada día están pasando desgracias en diferentes partes del mundo. Lo de Nueva York está tremendo. Así es, mi querida Mónica. Yo creo que ya nos vamos a casita. Diana Mendoza, buenas noches, super lista para oír la grandiosa palabra de nuestro Creador. Así es, qué bueno, Diana, te mandamos un fuerte abrazo. Alicia Leónides, orando. Muy buenas noches, dice Itzel Cuellar, un abrazote, Itzel. Igual a mi querido Juan Carlos, también a Carmen Canales, un abrazote, Carmen, qué bueno que estás conectada. Aurora Morales, buenas noches, hermanos. Ana Luisa Aguilar, mi querido Raulito, y Ana Luisa, Anita, les mandamos un abrazo. Dice, buenas noches, Huguito, Dianita, Dios les bendiga, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Me da mucho gusto, hijo, les mando un abrazote. Jorge Enrique Frías, un abrazo, Jorge, un abrazote, George. Cristian Vargas, hola pastores, buenas noches, un abrazo, si pudimos conectarnos en vivo, qué bueno, hijo. Damos gracias a Dios por todo lo que está permitiendo descubrir en este tiempo que hemos estudiado su palabra. Nos da mucho gusto, te mandamos un fuerte abrazo. Evelyn García, un abrazo. Tania Moguel, igual, un abrazo. Miriam Beltrán, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga, gracias por este tiempo. Un abrazote. Víctor, hola pastores, bendiciones a todos. Erika Quiroz, hola Eriquita, muy buenas noches, qué bueno que estás conectada. Antonio Rodríguez, hola familia, la familia Rodríguez Villasana presentes para aprender del Eterno, amén. Marisol Mena, un abrazote Marisol, gracias por tu hermosa enseñanzas y ya orar por bendiciones para el trabajo y provisión. Claro que sí, Marisol, vamos a estar orando. María, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pati Sandoval, buenas noches pastor, mi mamá María de Los Ángeles está muy mejorada, qué bueno, nos da mucho gusto.
escuchando el servicio, muchas gracias. Ay, ¿a poco está escuchando ahorita el servicio? ¡Wow! Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a tu mami y seguimos orando por ella. Y muy agradecida con todo por orar. Estamos para servirles y qué gusto que está mucho mejor, nos da mucho gusto. Raulito, hola, gracias. Gracias por sus oraciones, por mi mamita, parece que ya mañana la dan de alta y regresa a casita. ¡Qué padre! Les mandamos un fuerte abrazo. Dice, bendiciones, pastor, un abrazo enorme. Pues vamos a orar, ya para empezar, vamos a orar y pues les quiero pedir, chicos, que ustedes nos guíen en una oración ya para empezar este estudio. Y los dejo en buenas manos. Y les recuerdo, es muy padre el tener grupos de estudio bíblico. Yo te invito a que si todavía no formas parte de algún estudio bíblico entre semana, voy a estarlos presentando, primero Dios, los domingos, los martes, los jueves. Voy a estar presentando los estudios bíblicos en casa con la finalidad de que tú te animes, los conozcas a los que están compartiendo y también te puedas sumar a los estudios bíblicos que tenemos en casa. Toño y Flor, ellos están dirigiendo 2 grupos de matrimonios. Para mí es importante que los conozcas y que también tú puedas acercarte con ellos o alguno de los grupos de estudio bíblico que tenemos y puedas formar parte de estos estudios bíblicos que tenemos en Zoom. Oye, mi querido Toño y Flor, ¿qué días y a qué hora tienen su grupo? Sí, tenemos dos grupos. El día miércoles, que es a las 8 de la noche, y estamos viendo, estamos estudiando amor y respeto, ¿no? Y los días viernes también es a las 8 de la noche y el estudio se titula El matrimonio bíblico y estamos viendo específicamente ahorita el tema del perdón, porque precisamente es algo que falta mucho en los matrimonios, el perdón. Pues voy a estar orando por ustedes para que Dios les dé fuerza con 2 grupos de estudio bíblico y de matrimonios, que Dios los ayude y los fortalezca. Pues vamos a orar, les pido, los dejo para que ustedes nos guíen en una oración y empecemos el estudio. Claro que sí. Bien, familia, vamos a orar. Señor y Padre bendito, te alabamos, Señor, te engrandecemos y te glorificamos, mi Dios. Padre, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor, como el Señor de señores y el Dios todopoderoso. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de estos siervos tuyos, Señor. No permitas, Padre, que ni una palabra salga de nuestra boca, Señor, que no sea nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros labios, que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú, Padre, para que todas las personas que hoy van a escuchar tu mensaje, Señor, puedan entenderlo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor, que nos muestres todo aquello que aún nuestros ojos no alcanzan a ver, mi Dios, y que tú quieres que nosotros veamos, Señor. Señor, sé tú con nosotros y permítenos ser contigo, mi Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, querida familia, pues vamos a ver el día de hoy, nos toca ver Génesis 2:18. Y para mí es un versículo muy importante. No quiere decir que todo lo demás no sea importante, pero para mí es un versículo muy importante porque a partir de aquí, de este versículo, Génesis 2:18, es donde viene el origen o Dios instaura el matrimonio y la familia. Entonces vamos a leer Génesis 2:18. Vamos a leer ahorita Génesis 2:18 a el versículo 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, querida familia, vamos a enfocarnos ahorita en el versículo 18 y también vamos a ver el versículo 25. El versículo 18, vuelvo a repetirlo, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Como vemos, cuando Dios crea todo el universo, cada vez que iba creando decía: y vio Dios que esto era bueno. Sin embargo, cuando crea al hombre, el Señor ve que no era bueno, que dice su palabra que no era bueno que el hombre esté solo. Vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces le crea ayuda idónea. A partir de ahí Dios instaura el matrimonio. Yo quisiera que fuéramos primero a ver qué significa ayuda idónea. Nosotros lo investigamos, no es bueno nuestro hebreo, les pido disculpas porque no es bueno nuestro hebreo, pero buscamos qué significaba ayuda idónea, y en hebreo ayuda significa, más bien ayuda se traduce como eser, la palabra eser, que significa ayuda, ayudador o socorrer, y la palabra idónea se traduce como neget, y este significado de neget es en contra de, ¿no? Entonces, si juntamos las dos palabras en hebreo, ayuda idónea es ayuda en contra de, ¿no? Y pues pudiéramos preguntarnos, ¿por qué ayuda en contra de? Pues no es que es la ayuda idónea, sí. Sin embargo, nosotros los varones necesitamos una ayuda. O sea, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque necesitábamos ayuda. Y Dios creó a la mujer, ¿sí?, para ayuda nuestra. Entonces, varón, déjame decirte que la mujer que tú tienes como esposa es tu mejor ayuda idónea. Entonces, también podemos ver en el propósito del matrimonio en Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, aquí podemos ver el propósito del matrimonio. Dice la palabra, primero dice que, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, el propósito dice que es para los que aman a Dios, ¿sí? Y tenemos que entender una cosa: Dios es soberano, ¿sí? Dios es soberano en todo. Él es soberano en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Entonces, el propósito más grande de Dios es conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito más grande de Dios en el matrimonio: conformarnos a mí, hombre, y a la mujer, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, si ese es el propósito, ahora el propósito de Dios en nuestro matrimonio es que a través de mi esposa, ¿sí?, a través de mi esposa, yo pueda llegar a ser cada día más como Cristo. Ese es el propósito de Dios en nuestro matrimonio, que cada uno, a través del otro, podamos llegar a ser cada vez más como Cristo. Y me han preguntado más bien, oye, ¿y cómo podemos hacer esto, no? De los matrimonios luego nos dicen, es que está bien, o sea, si ella es mi ayuda idónea, Dios me va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, pues esto lo podemos ver, o la respuesta la tenemos en Efesios, en el libro de Efesios, del versículo 21 al versículo 33. Vamos a leerlo. Vamos a Efesios, por favor, del versículo 20, Efesios 5, del versículo 21 al 33.
y lo voy a leer. ¿Lo lees tú? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias. Quiero enfocarme en estos versículos, sobre todo a nosotros los varones, porque si bien es cierto, Dios nos ha creado a nosotros los varones como cabeza de familia. Y generalmente he escuchado a muchos hombres que batallan por tener la autoridad en su matrimonio, pero es porque siempre están peleando y queriendo tener una autoridad, pero como el mundo se las enseña allá afuera, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a la palabra, Dios nos enseña que nosotros tenemos la autoridad, pero debemos ser la autoridad como Cristo nos lo enseñó. Y el primer punto que vemos aquí en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto, varón? Que primero nosotros como varones tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Si nosotros no estamos sujetos a la autoridad de Dios como cabeza de familia, las cosas no van a funcionar. Y lo hemos visto en muchos matrimonios, lo hemos visto que muchas veces el hombre no toma el papel que Dios le da como autoridad, pero sujetándose primero él a la autoridad de Dios, y las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. En el versículo 22 vemos que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Me estoy riendo porque creo que al principio lo leí muy rápido. Entonces me da risa porque qué chistosa, porque lo que nos toca a nosotras, me fui muy rápido en donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La verdad es que a mí estos versículos me confrontan mucho porque yo no quiero estar sujeta, ¿no? Al principio veíamos en Génesis 2:18 cómo el Señor nos dice, el Señor le dice, te haré ayuda idónea, ¿no? Le dice a Adán. Y entonces, desde el momento en que nos dicen que somos ayuda, pues como que esa palabra no nos gusta, porque entonces ya sabemos que solamente pareciera que vamos a estar detrás de alguien, ¿no? Pero el Señor, cuando vamos estudiando su palabra, cuando vamos meditando en ella, el Señor nos va mostrando lo hermoso que es esto, porque al ser ayuda, entonces, en lugar de verlos a ellos como una autoridad, yo lo he visto como la gran responsabilidad que mi esposo tiene. Y hablando un poquito de mi testimonio, pues yo no tenía la autoridad, o yo no tenía a mi esposo como una autoridad, al contrario, siempre estaba luchando con eso. Era un tema que tenía todo el tiempo, porque pues en el mundo, y hablo del mundo como el sistema, ¿no?, que tenemos afuera y en el cual vivimos, pues te enseñan que pues lo que haces es lo que te define. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, el Señor nos da un valor muy especial, y nosotros tenemos esa gran labor con nuestros esposos de ser esa ayuda
pero, y yo le decía a mi esposo, ajá, pero ayuda de qué o cómo, ¿no? Y entonces, bien, el Señor me lleva a que nosotros tenemos que ser para nuestro esposo lo que ahorita mi esposo comentaba de ser esa ayuda para conformarlo a Cristo. Entonces, es esta parte de cuestionarme qué tanto estoy ayudando a mi esposo a eso, o qué tan difícil le estoy haciendo esa labor a él, ¿no? Entonces, en este pasaje en donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es una parte muy importante que nosotros debemos preguntarnos como mujeres, si lo estamos haciendo, si nos estamos sujetando a esa autoridad que el Señor puso. No es algo que ellos estén inventando, o sea, el Señor lo diseñó así. Y estaba leyendo el pasaje de Mateo 11:30 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si nosotros, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces si nosotros vemos esta parte de que lo que el Señor nos pone en su palabra es bueno, porque todo lo que hace es bueno y lo hace con un propósito, tenemos que tener este descanso de que esto es fácil si nosotros llevamos la carga para el Señor, no para el hombre, ¿no? Eso es lo que entendí lo que quisiera compartir de este pasaje. Sí, gracias, corazón. Y fíjense que este versículo dice mujeres que deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces, lo que deberíamos o lo que deberían de preguntarse ustedes como mujeres es cómo están sujetas al Señor. Si así como están sujetas al Señor, están sujetas a su marido. Pero ojo, varón, aquí hay una parte muy, muy importante en la que yo siempre les hago hincapié. La palabra dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. No dice, marido, sujeta a tu esposa. Varón, es muy simple y muy sencillo. Cuando tú estás sujeto a la autoridad de Dios, como lo vimos en el versículo 21, cuando tú estás sujeto a la autoridad de Dios, en automático tu esposa se va a sujetar a ti, se va a sujetar a tu autoridad, y en automático sus hijos se van a sujetar a la autoridad de ambos. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a la autoridad de Dios, pero aquí hay otra clave, varón. No es nada más, sí, ok, está bien, pues el Señor dice que yo me sujete a su autoridad y sí, lo voy a hacer, pero es todo el tiempo. No es, bueno, ahorita que me está viendo mi esposa, salgo allá afuera y entonces ya hago lo que yo quiero. No, es en todo el tiempo tenemos que estar sujetos a la autoridad de Dios. Y fíjense, nos dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. La palabra dice que eres su salvador, tú eres el salvador de tu esposa, varón, y nosotros tenemos que cuidar de nuestra esposa en todo momento, ¿sí? Vamos al versículo 25, porque aquí la palabra nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer como varones, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La clave, varón, es tienes que amar a tu esposa, pero tienes que amarla no como el mundo, como decía mi esposa, como el sistema que está allá afuera y que nos enseñaban o a muchos les siguen enseñando. Ama a tu esposa, pero para poderla amar tienes que aprender a amarte a ti mismo primero. No, tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia, varón? ¿Cómo la amó? Así es como nosotros tenemos que amarla, sacrificadamente, ¿sí? Y nosotros no queremos sacrificarnos. Siempre queremos que la esposa se sacrifique por nosotros, y no es así, varón. Nosotros somos cabeza de familia, somos el ejemplo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué crees
que van a ver tus hijos o tus hijas? Si tienes hijos o tienes hijas, ¿qué crees que es lo que van a buscar tus hijos o qué crees que van a buscar tus hijas en un futuro? Alguien que los ame como tú estás amando a su madre. Así es como nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros, por su iglesia. De esa misma manera, de esa misma forma, es como nosotros tenemos que amarlas a ellas. Y en el versículo 24 hay una parte muy importante que me han preguntado en varias consejerías, que dice que hasta dónde nos tenemos que sujetar como esposas a la autoridad de nuestros esposos. Y la respuesta está justamente en el 24, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. ¿Y qué significa todo, chicas? Pues todo. Entonces, el Señor nos manda. Esto es bueno para nosotros, el que nosotros tengamos la autoridad de nuestros esposos nos da dirección. Dios lo puso para que nos dé dirección. Más adelante todavía, yo sé que en Génesis apenas estamos en Génesis 2, pero más adelante vamos a estudiar cómo es que la mujer es engañada por la serpiente, ¿no? Entonces, Dios lo pone como una protección para nosotras. Él nos pone esa autoridad en nuestros hogares, porque nosotras, por tendencia, o digo, no sé, a mí me pasa muchas veces y la verdad es algo que le pido mucho a Dios que me ayude en ese sentir, ¿verdad? Porque yo quiero dirigir todo y siempre pienso como que lo que yo pienso o como yo haría las cosas, lo haría mejor que mi esposo. Y entonces el Señor me dice que soy o sea, cuando me voy a la palabra, el Señor me dice, eres soberbia, porque eso no viene de mí. Y tienes que ser humilde, ¿no? Irnos a ser como Jesucristo. Si realmente estamos buscando ser como Él, si realmente lo que queremos es ser agradables de Él, dice en todo. Entonces, la respuesta es, siempre y cuando tu esposo no te pida algo que ofenda al Señor, tienes que sujetarte a la autoridad de tu esposo. Y yo entiendo que muchas veces hay personas que no tienen esposos piadosos, pero el Señor también en su palabra nos muestra cómo nosotras podemos sujetarnos aún cuando nuestro esposo no esté siendo amoroso o cuando nuestro esposo no se esté sujetando a la autoridad de Dios. Porque si vemos en los pasajes, en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová, está en Proverbios 1:7. Entonces, el someternos, el tener nosotros el temor de Dios en nuestro corazón es buscar el ser obediente a Dios y renunciar a lo que nosotros estamos queriendo hacer o queriendo dirigir. Entonces, vemos también en la palabra que el Señor nos dice que podemos ganar a nuestros maridos, aunque no sean creyentes, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra respuesta. Entonces, esa es la única manera en la que vamos nosotros a poder ganar a nuestros maridos. Y también, si el Señor dice, la mujer puede ganar a su esposo sin palabra, o sea, por algo nos dice, porque lo que nos encanta es hablar y dirigir. Entonces, el Señor aquí nos dice, nos da esa instrucción a través de Pablo, ¿verdad? Que dice, las mujeres estén así como Cristo a sus maridos en todo, chicas. Entonces, cuando vengan esas dudas, el Señor dice que en todo, siempre y cuando nuestro esposo no nos pida algo que pueda ofenderlo a él, a Dios. Así es. Y bien, vamos al versículo 27. El versículo 27 de Efesios 5 dice, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y para mí ha sido triste y lamentable que ha habido ocasiones en que el varón me dice, oye, es que, ¿cómo le hago? Porque ya mi esposa ya no me gusta. O sea, no me gusta cómo es, no me gusta cómo son mis hijos. Y
si bien recordamos en la palabra hay un pasaje donde Jesús les dice, donde Jesús cita que dice que Él se entregó a sí mismo, aquí lo vemos, ¿no? Y si nosotros no amamos a nuestra esposa porque ella no nos ama o porque ella no nos respeta, pues nuestra casa, nuestro hogar va a ser un caos. En Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero, y nosotros lo que tenemos que hacer es amar a nuestra esposa, no importando si ella no nos ama, no importando si ella no nos respeta. Nosotros tenemos que empezar, varones, y vuelvo a hacer hincapié, nosotros tenemos que empezar, varones, porque nosotros somos la cabeza de familia. El Señor nos puso como cabeza de familia, nos puso como autoridad, y si nosotros como autoridad no ejercemos nuestra autoridad, pero no como la que el mundo enseña, sino como la que Cristo nos enseña, ¿sí?, no vamos a poder ver un hogar lleno de bendiciones. Al contrario, dice el amor de Dios. Fíjense que el amor de Dios es el que nos motiva a amar a Dios. Entonces, si el amor de Dios es el que nos motiva a amar a Dios, ¿cómo podemos hacer nosotros para conocer del amor de Dios? Varones, tenemos que pasar tiempo meditando y orando, meditando en la palabra y orando. Y eso es un problema que nos encontramos o me encuentro continuamente cuando damos consejería a los matrimonios, porque a veces pues les damos la consejería juntos, y a veces la consejería mi esposa con las mujeres y yo con los varones. Y una de las cosas que yo me encuentro mucho, y la primera pregunta que les hago es: ¿has estado orando? ¿Has estado meditando y pasando tiempo en la palabra? Y la respuesta siempre es no. Y es ahí el problema. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de nuestra vida. Dice la palabra que de la abundancia, se me fue, perdón. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que tú estés lleno, ¿sí?, es de lo que vas a hablar. De lo que tú te llenes día a día, varón, es la respuesta que le vas a dar a tu esposa. Entonces tenemos que pasar tiempo, varón, meditando, ¿sí?, y orando, meditando y orando. Y algo que yo les he dicho y les comento seguido es que no te vayas a trabajar, no salgas de tu casa sin antes meditar y orar. Medita en la palabra y ora. ¿Por qué? Porque de la misma forma es el amor, o de la misma forma es el amor del esposo que motiva el amor de la esposa hacia el esposo. No sé si me entendí, pero si conocemos el amor de Dios, ¿sí?, es la manera en que yo voy a amar a mi esposa, y este amor que yo le voy a demostrar a mi esposa es el amor que va a motivar a ella para poderme amar de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Pero, ¿qué crees, varón? Tienes que empezar tú, porque tú eres cabeza de familia, tú eres la autoridad, y por ahí tenemos que empezar. Otra de las cosas es que se queja mucho el varón y me dice: bueno, es que ¿por qué es así mi esposa? ¿Por qué son así mis hijos? ¿Por qué se porta así mi esposa? ¿Por qué se portan así mis hijos? Y una pregunta que yo también les hago es: ¿qué tanto tiempo inviertes en tu esposa? ¿Qué tanto tiempo inviertes en tus hijos? Porque muchos de los varones le invierten más tiempo al trabajar, inclusive al estudiar, al hacer ejercicio, al hacer deporte, a acrecentar sus cuentas bancarias. Pero cuando les preguntas: ¿y qué tanto tiempo inviertes en tu esposa?, te dicen que no invierten. ¿Qué tanto tiempo inviertes en tus hijos? Pues muchos me han dicho: pues híjole, los sábados yo estoy ya con ellos, o los domingos ya me dedico a mi esposa y a mis hijos. ¿Y toda la semana? ¿Y toda la semana qué haces? Yo te puedo, o te quisiera decir que tus hijos y tu esposa
durante toda la semana que tú no le dedicas ese tiempo, que tú no inviertes ese tiempo, ellos están aprendiendo, pero no están aprendiendo de ti. Porque una de las obligaciones que tenemos como varones es el predicar la palabra a nuestra esposa y a nuestros hijos. Enseñarles, nosotros tenemos que enseñarles, nosotros tenemos que educarlos con la palabra. Sin embargo, cuando tú no lo haces, ellos durante toda esa semana, durante todos esos días que tú no inviertes tiempo para ellos, están siendo educados. ¿Por quién crees? Los hijos por la escuela, por los amigos, por la televisión, por el internet, y la esposa de igual manera. La esposa, si es de las que suele ir con amigas, pues por las amigas, igual por el internet, igual por el Face. Entonces están siendo educadas por otras cosas, por otras personas, y no por quien debería ser, porque nuestra responsabilidad, varones, como hombres, como cabezas de familias, es educar a nuestra esposa y a nuestros hijos en la palabra. Y veíamos mujeres cuando hemos estudiado Proverbios con nuestros pastores, en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que ver y tener claro ese llamado que tenemos de ayudas idóneas para nuestros esposos. Esta parte de que tenemos que sujetarnos a ellos va a facilitar mucho las cosas. Entonces, definitivamente esta palabra de ayuda o de sujeción no nos gusta escuchar. Al menos a mí al principio la verdad es que no me gustaba, pero cuando vamos a la palabra y vemos, como decía ahorita mi esposo, el amor de Dios, y que ese amor sea lo que nos motiva, eso es lo que va a traer bendición para nuestro hogar. En Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El anhelo de nuestro corazón siempre es sentirnos amadas por nuestros esposos, valoradas, importantes para ellos, ¿no? Pero entonces, en medida que nosotros tengamos presente, traigamos a nuestra mente esa autoridad, el respeto que ellos quieren, ponernos del lado de la gran responsabilidad que ellos tienen. Y voy a poner un ejemplo así como muy práctico, o que nos pasó hoy, y se lo compartía hace un rato a mi esposo. Hoy se me ponchó una llanta, y entonces le hablo a mi esposo, le digo, oye, se ponchó una llanta y no sé qué, y me dijo, voy para allá. Y yo quiero manejarlo, como se los comenté hace un rato, quiero manejarlo todo. Entonces yo le dije, no, ahorita busco aquí rápido una vulcanizadora, y me dijo, no, voy para allá. Y dije, ok, me quedé, creo que un minuto ahí donde estaba ya parada, y pasó una señora y dije, señora, no sabe dónde hay una vulcanizadora. Y bueno, total que avancé unos metros más y estaba cerrado, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, no, y me dice, ya voy para allá. Ok. ¿A qué voy con esto? Yo hubiera resuelto, porque ya encontré ahí quien me pusiera aire y quien me iba a cambiar la llanta. Yo hubiera tal vez resuelto el asunto, pero mi esposo me dijo, voy para allá. Entonces dije, Señor, y justo el tema, ¿no? Ayuda idónea, y me está diciendo, y sujétate. Entonces dije, ok, lo espero. En otro momento me hubiera yo enojado, yo se lo compartí a mi esposo y le digo, en otro momento me hubiera yo enojado, hubiera dicho, no, ¿por qué estoy aquí? Siento que estoy como pues perdiendo el tiempo, etcétera. Si yo lo puedo resolver y todo. Pero hoy la verdad lo que vi, o sea, lo que el Señor me mostró es que Él lo único que procura es mi cuidado, el protegerme. Entonces me puse a pensar como Él tal vez lo estaba viendo, en el sentido de que pues cómo voy a ir yo, pues en una vulcanizadora pues hay hombres, ¿no? Y que no me exponga, que otra cosa que pueda pasar con el auto, yo no sé. Entonces yo lo vi, esa parte del papel tan importante que a él le dio, y la responsabilidad que él tiene, entonces del cuidado que tiene de mí, y eso me llevó a la sujeción, porque, o sea, yo sentí esa parte del amor, cuando en otro momento yo la verdad lo hubiera tomado como, ¿por qué no me deja hacerlo? Si yo puedo resolverlo así. Y el Señor
todo lo que nos manda, todo lo que nos pone es bueno, porque Él lo dice a su palabra, y Él es bueno porque es su esencia. El Señor es bueno porque Él es así, Él es fiel, porque no por algo bueno que yo haya hecho, sino porque Él es así. Entonces, si el Señor lo manda, es bueno para nosotras, y el que nosotros tengamos esa autoridad, esa cabeza que los ponga a ellos, nos debe a mí hoy la verdad es que me da mucha tranquilidad, mucho descanso, porque ya no, antes siento como que yo tenía la carga de que yo tenía que sacar las cosas adelante todo. Entonces hoy el Señor me da el descanso de que no soy yo, de que es Él. Entonces me da también para estar orando, ¿no? Por Él y pues por mí, para que también el Señor nos guíe, porque pues también tenemos 2 hijas que vienen atrás. Y pues todo lo están aprendiendo, y mostrarles también a ellas que la sujeción a nuestros esposos es algo bueno, que el Señor quiere que lo hagamos, porque como leíamos en Romanos 8:28, para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien, y el Señor todo lo hace con un propósito, y el Señor lo dice, si el Señor lo diseñó así cuando Adán y Eva estaban en el Edén, es porque es bueno, y el diseño original, lo que Dios creó al principio, antes de que entrara el pecado, es bueno. Entonces eso es bueno para mí, y es ahí donde yo quiero estar, en donde el Señor me puso, en ese lugar que Él diseñó, porque todo lo diseñó, así como hemos venido estudiando Génesis, que todo lo hizo bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces todo lo que el Señor hizo, lo hizo bueno, y el Señor quiere que yo tenga esa autoridad. Es bueno para mí, es una protección para mí, me da seguridad, me da tranquilidad el saber de que tengo a ese esposo, y darle gracias a Dios cuando tenemos a nuestro esposo. Y también para las mujeres que no están casadas o que digan, bueno, yo no tengo un esposo, quiero decirte que sí tienes un esposo, que es el Señor, y que te ama y que te guía, y que si tú te pones bajo su autoridad, bajo su guía, bajo su protección, Él, todo lo que haga, todo lo que te dirija, va a ser bueno para ti. Y es bueno que tengamos esa autoridad, la necesitamos esa dirección de parte de ellos. Así es. Bien, pues vamos a continuar con el versículo 28, amigos, y versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y fíjense que aquí la palabra dice que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Y la pregunta es, ¿cómo te amas tú, marido? Porque el problema no es cómo nos amamos, porque sabemos que nos amamos y nos amamos muchísimo más. El problema es cómo amas a tu esposa, porque dice, amen a sus maridos como a sus mismos cuerpos. Y el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo, nuestro matrimonio, es nuestra esposa. Entonces tenemos que amarla como a nuestros propios cuerpos, y así es como debemos amarlas, varones. Tenemos que darles lo mejor, lo que tú te darías, lo que tú te comprarías, así como tú te amas, así como tú te amarías, así es como tienes que amar a tu esposa. Versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando nosotros nos casamos, varones, y esta parte es muy importante, cuando nosotros nos casamos, dejamos de ser uno, llegamos a ser un mismo cuerpo, llegamos a ser uno mismo. Si tú te pasas, varón, y también mujer, si tú te pasas todo el tiempo atacando a tu esposo o a tu esposa, pues tu casa siempre va a ser un lugar de guerra, un lugar de oscuridad, no un lugar de paz, ¿no? Y aquí el versículo nos dice: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Y quiero decirte que nadie sano, o al menos nadie que no esté en sus 5 sentidos, aborrece a su cuerpo. Solamente alguien que, pues lo voy a decir como debe de ser, o como es, solamente algún enfermo mental es el que aborrece a su propio cuerpo.
De ahí nadie más. El versículo también nos dice que la cuida y la sustenta. Y nosotros debemos cuidar a nuestra esposa, debemos sustentarla, y eso nos lleva a derivarlo en una palabra como salvarla, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente Dios así nos creó, para cuidarla, para protegerla, para proveerla, ¿sí? Pero no nada más económicamente, porque hay muchos varones que me dicen, oye, pero pues yo trabajo 8 horas, trabajo 12 horas, trabajo 16 y yo llevo el dinero a casa, o sea, yo sí la proveo, yo sí llevo la economía a la casa, pero no es nada más proveer económicamente, varón. Déjame decirte que no es nada más esa tu labor. Tienes que cuidarla, proveerla, protegerla, sustentarla, no nada más económicamente, también espiritualmente, también emocionalmente, animándola, siempre animándola, no destruyéndola. Y digo no destruyéndola porque muchas veces el varón se pasa destruyendo a la mujer, subajándola, ¿no? Y no nada más el varón. Déjame decirte, mujer, que también he visto muchas mujeres que siempre están contradiciendo al marido, siempre. Si el marido dice verde, dicen ellas, no, rojo. Si el marido dice arriba, ellas dicen abajo, ¿sí? Y muchas veces lo hacen delante de las personas, no nada más que lo hagan, sino lo hacen delante de las personas. Entonces, varón, debes de trabajar, debes de proveer, y ese es un problema que hemos encontrado en los matrimonios, que muchos varones el día de hoy no están queriendo trabajar, no están proveyendo su casa, y la mujer tiene que tomar ese papel y sale a trabajar para poder llevar el sustento a la casa, porque el varón ya no quiere tomar esa responsabilidad, el varón ya no quiere ser cabeza de familia. Entonces se cruza de brazos y pues a ver cómo le haces, y la mujer tiene que salir a hacerlo, la mujer tiene que salir. Y tu trabajo principal, varón, tu trabajo principal es ser ejemplo de Cristo para tu esposa y para tus hijos. Ese es tu trabajo principal, varón. Estamos siempre preocupados por la economía, estamos siempre preocupados por lo material, pero no nos estamos ocupando por ser ejemplo de Cristo para nuestra esposa y para nuestros hijos. Es triste para mí ver que muchos padres se ocupan y se preocupan más por llevar a los hijos a cursos, ¿no? Como cursos de ballet, cursos de pintura, que el fútbol, ¿no? Bueno, en fin, hay infinidad de cursos. Y fíjense, varones, no quiero decir que esto esté mal, no está mal que tu hijo vaya a algún curso o que lo lleves a que tome clases de música, clases de canto, ¿no? Pero lo más importante es que los estés educando en la palabra. Nuestra mayor responsabilidad, o la responsabilidad más grande, es ser el proveedor espiritual. Y parece que lo que más les importa a los varones es que el hijo o la hija se gane al mundo, se gane todo el mundo, aunque se pierda su alma en el infierno, como dice la palabra. Y están ocupados por ver a qué escuela van a ir, a qué universidad ir, o que van a buscar cómo llevarlos a la mejor universidad, a la mejor escuela. Y vuelvo a repetir, no está mal. Lo malo es que no nos ocupamos por lo espiritual. Y esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que hacer. Educar a nuestra esposa y a nuestros hijos espiritualmente. Y vamos a leer ahora el versículo 31 y 32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Varón, quiero comentarte que mi mamá aún vive, pero quiero que sepas que ella no es la mujer número uno en mi vida.
la mujer número uno en mi vida, en mi familia, es mi esposa. En mi familia solo hay una mujer y esa mujer es mi esposa. Y con esto no estoy diciendo, varón, que no debes de cuidar a tu mamá, ¿eh? Claro que debes de cuidarla, debes estar al pendiente de ella y si es necesario sustentarla, porque Dios nos manda en su palabra a honrar a nuestros padres, pero no está antes que tu esposa. Y ese también es un gran problema que nos hemos encontrado en los matrimonios, porque el varón antepone a la mamá antes que a la esposa. Y la autoridad es la mamá. O cuando es al revés, en el caso de la mujer, la autoridad es el papá. Y muchas veces me dicen los varones o nos dicen las mujeres, pero si yo soy un buen padre, si yo soy una buena madre, y yo quiero decirte que la palabra dice que no eres un buen padre si no eres un buen esposo. Y no eres una buena madre si no eres una buena esposa. Versículo 33, chicos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Chicos, la palabra es muy clara. Varón, la palabra es muy clara. Dice que debemos amar a nuestra mujer, a nuestra esposa, como a nosotros mismos. Y este versículo es el versículo clave en el estudio de amor y respeto, porque precisamente nosotros los varones fuimos creados como entes de respeto y las mujeres como ente de amor. Y la palabra dice muy claro, varón, ama a tu esposa como a ti mismo, y no es si quieres, si puedes, si hoy se te antoja o no, dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Y mujer, la palabra dice, respeta a tu marido. Tenemos que amar a nuestra esposa incondicionalmente y mujer, tienes que respetar a tu marido incondicionalmente. Y esto también es bueno. El Señor en su palabra, a través de mucha parte de la Escritura nos enseña cómo debemos ser nosotras mujeres. Este sistema, este mundo nos enseña totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios es viva. Y nosotros le creemos a la palabra de Dios. En Tito 2 nos dice varias instrucciones a las mujeres de lo que estamos llamadas a hacer. Entonces tenemos que entender, o hemos también estado estudiando de que el Señor nos hizo en igualdad, nos creó en igualdad, en semejanza a Él, pero a cada uno, tanto al varón como a la mujer, con un propósito diferente, con un rol diferente. Cada uno de nosotros tiene roles diferentes, fuimos creados en igualdad, pero con roles diferentes. Entonces, no es que el hombre tenga mayor valor, como ni está en 1 Corintios, normal recuerdo, pero no es que el hombre tenga mayor valor o que la mujer tenga mayor valor. Ninguna de esas dos cosas van delante de lo que la palabra nos enseña. Si ustedes se dan cuenta ahorita, en lo que este mundo está avanzando mucho es en yo necesito ser feliz, yo satisface tus necesidades y después ayuda. O sea, todo lo que nosotros vamos estudiando en la palabra va en contra de lo que este mundo nos está enseñando y de lo que este mundo está enseñando a nuestros hijos. Entonces, por eso es tan importante que pasemos meditando tiempo en la palabra, para que Dios a través de su palabra nos lave nuestra mente, renueve nuestro entendimiento y nosotros podamos ser fieles a lo que Dios dice y poder enseñar e instruir a nuestros hijos en la palabra. Con la Biblia, por supuesto, con la Biblia, enseñarlos, instruirlos, pero también con nuestro ejemplo. Y es algo que, al menos yo se los confieso, de mi parte, a mí el Señor todo el tiempo me está enseñando. Y aquí las hijas, mis hijas, nuestras hijas, nos van mostrando también, o también nos van diciendo, oye, te estás desviando, ¿no? O sea, tú dices esto, o el Señor nos enseña esto, pero tú estás haciendo lo contrario, ¿ok? Entonces es estar todo el tiempo renovando nuestra mente, y el Señor a través
de su palabra nos lava, nos limpia, nos purifica, nos enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Cuando nosotros vamos a la palabra y la leemos, el Señor quebranta nuestros corazones y nos muestra, Él es misericordioso. Y aún a pesar de que a veces hay cosas que no entendemos, pero el Señor con su gran misericordia y con su gran amor con el cual nos ama, nos va mostrando y nos va enseñando el camino en el que debemos andar, así como lo dice su palabra, porque Él es fiel y Él cumple lo que dice, lo que promete. Él es fiel y Él es el que nos va a ayudar. Nosotros somos ayuda para nuestros esposos, entonces Él nos va a enseñar a hacer esa ayuda, porque Él es nuestro ayudador. Y entonces nosotros por eso debemos de ser fieles en buscarlo a Él, para que Él nos dé esa dirección. Entonces cada día no nos perdamos esa oportunidad de buscarlo en su palabra, de deleitarnos en su palabra, para que el Señor nos muestre el camino en el cual Él nos quiere, no en el que nosotras creamos, para que no seamos sabias en nuestra propia opinión, sino que tengamos ese temor del Señor en nuestro corazón y queramos ser obedientes a Él. Así es, querida familia. Yo quiero animarlos, hombres y mujeres, a que si el día de hoy, mujer, no puedes estar sujeta a tu marido, no puedes respetar a tu marido, le pidas a Dios, ores y le pidas a Dios para que Él te dé ese discernimiento. Y varón, te quiero animar a ti que si el día de hoy no puedes amar a tu esposa como el Señor nos los manda en su palabra, siendo bondadosos, siendo benignos, siendo misericordiosos, siendo humildes, siendo mansos, ores y le pidas a Dios, pero sobre todo que entreguen su vida a Cristo, que pongan a Cristo como el centro de su vida, como el centro de su matrimonio, como el centro de su familia, porque solamente así es la única manera en la que van a poder ver las bendiciones de Dios derramadas en su familia. Muchos hombres me han dicho, ay, pero es que tú lo dices muy fácil porque no tienes problemas. Y no, yo les he dicho, claro que sí, varón. Yo hoy te quiero decir, varón, que claro que también tengo problemas como tú. Y también batallo con mi carne todos los días. Y algo que yo todos los días pido en oración al Señor es, Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, fortalece mi cuerpo, mi alma, pero sobre todo fortalece mi espíritu, Señor. No permita, Señor, que yo no dé testimonio de ti en este día. Claro que tengo luchas y lucho todos los días contra mi carne, lucho por las tentaciones que tengo o por las tentaciones que hay allá afuera en el mundo, como la pornografía, la infidelidad, la mentira. Claro que también tengo luchas, pero lo que sí te puedo decir, varón, es que si Cristo es el centro de tu vida, si es el Señor de tu casa, si tú le reconoces como tu Salvador, como el Señor de señores y el Rey de reyes, es la única manera en que tú vas a poder salir adelante. Y es la única manera en la que vamos a poder cumplir con el propósito de ser cabezas de nuestras familias, ejercer la autoridad como Cristo nos enseñó, vuelvo a repetirlo, como Cristo nos enseña, ¿sí? Y entonces poder ver las bendiciones derramadas, ver el fruto de todo lo que significa obediencia en tu familia, porque el fruto, si tú empiezas por ser obediente, el fruto va a ser para tu esposa y para tus hijos. Y creo que lo que todos queremos y lo que todos como varones decimos es que amamos a nuestra esposa y amamos a nuestros hijos, y si los amamos, queremos lo mejor para él. Y de igual manera, nuestro Padre que está en el cielo quiere lo mejor para nosotros como hijos. Pues hasta aquí terminamos, querida familia. Esperamos que pues haya sido de gran bendición y pues queremos animarlos a que se inscriban a un estudio de matrimonios, y bueno, pues solamente así, permaneciendo, como dice Juan 15, dice la palabra que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y será hecho conforme a la voluntad de Dios. Entonces los queremos animar a que te inscribas, inscríbete en un grupo. Gracias. Gracias. Vamos a orar. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Señor, esta noche por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor, de que tú nos hables a nuestro corazón, Padre, y que renueves nuestra mente, Señor. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos para poder hacer viva esta palabra, Señor, en nuestras vidas y poder reflejarte, Señor, reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos, Señor, que tu palabra sea esa lámpara que alumbre nuestro entendimiento, que alumbre nuestro camino, Señor, para que tú nos muestres por dónde debemos andar, Señor. Ayúdanos a nosotras como mujeres, Señor, a hacer esas ayudas idóneas que nuestros esposos requieren, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para aceptar esa autoridad que tú has puesto en nuestro hogar, Padre, y a que nosotros podamos honrarte, Señor, con nuestra vida, mi Dios. Proclamarte, Señor, no con nuestras palabras, Señor, sino con nuestros hechos, Padre. Tú sabes que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, porque nosotros somos rebeldes, Señor, y tú sabes, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti y de que tú seas nuestro sustento, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te suplicamos, Señor, que podamos someternos unos a otros en el temor a ti y que podamos reflejarte al mundo, Señor, para que más personas vengan a ti, Señor, a tus pies, Señor, que puedan conocer del gran amor con que nos has amado, Señor, que entregaste a tu Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, para que en Él, Señor, tengamos la vida eterna, Señor, desde ahora y para siempre, mi Dios. Gracias, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor, y cada necesidad que hay en cada hogar de las personas que están enfermas, Señor, con esta situación de COVID, Señor. Tú sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Te pedimos que suplas todo lo necesario y más, Señor, en cada hogar, siendo tú, Señor, su fortaleza y su sustento, Señor. Que cada familia, Señor, vuelva y ponga sus ojos en ti, Señor, en lo eterno. Que encuentren y que puedan ver, Señor, con claridad el propósito de todo lo que está pasando, Señor. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida familia. Mi querido Toño y Flor, muchísimas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por el mensaje tan bonito. Seguramente todos los que estuvimos atentos al mensaje, Dios nos habló. Y le doy muchas gracias a Dios por tu matrimonio, por tus hijas, por tu bella familia. Gracias a Dios por ese hermoso ministerio que Dios ha descansado en ustedes y por ese compromiso tan grande que ustedes han abrazado de estar compartiéndole a matrimonios. Me dices que tienen 2 estudios a la semana, ¿verdad? Sí, así es, 2 estudios, el miércoles y el viernes a las 8 de la noche. Cada semana. Cada semana, cada 8 días. Qué maravilla, pues felicidades, chicos, y a todos los que nos están viendo y que les gustaría formar parte de este estudio bíblico o de los estudios bíblicos que tenemos, porque también está mi querido César Lango, Liz, está Poncho y Bea, está Luis y Erika. O sea, tenemos 4 grupos de matrimonios, 5, ¿no? Porque ustedes tienen 2. Así es que si a ustedes les gustaría formar parte de estos estudios bíblicos de matrimonios, contáctense, escríbanos y con todo gusto podemos enlazarlos con estos grupos de matrimonios que tenemos, con la finalidad de que fortalezcamos nuestros matrimonios. Estos grupos son por Zoom, así es que donde quiera que estés, puedes estar en cualquier país o en cualquier estado o ciudad y puedes formar parte de estos grupos de matrimonios. Te invitamos. También tenemos grupos de mujeres. Tenemos grupos muy bonitos de mujeres, tenemos un grupo de hombres y también tenemos el grupo de adolescentes, tenemos el grupo de jóvenes y yo te invito a que formes parte de los estudios bíblicos que tenemos entre semana con la finalidad de fortalecer nuestras familias. Y muchísimas gracias, mi querido Toño, mi querida Flor, en verdad es un deleite escucharlos. Al contrario, es para nosotros un privilegio y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Los dejamos para que cenen rico y puedan dormir temprano porque mañana es día laboral. Así es que
Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y le mandamos un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Así es que muy buenas noches. Gracias, Flor. Gracias, Toño. Que descansen. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Y primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga. Gracias.